Pasando a la palabra, déjenme contarles, bueno, primero que todo, este es el último domingo que les digo feliz año. Así que feliz año. Siempre le decimos todo el mes de enero, pero ya se acabó enero. Qué grueso, o sea, ya como que nada, se acabó, se está acabando enero. Ya tenemos nuestra noche de adoración este miércoles, ya la próxima semana ya tenemos Santa Cena, ya es febrero. Pero en el mes de enero hemos estado con esta serie Querer y Hacer, reconociendo que Dios pone en el corazón de todos nosotros el deseo de buscarle a Él a principio de año, y queremos asegurarnos de tener las herramientas para hacerlo. Pero déjenme contarles algo, y me gustaría decirles que estoy pensando en una ocasión en particular, pero esto que les voy a contar me ha pasado 20 veces, me ha pasado muchas veces, con diferentes circunstancias, pero muy, muy parecidas. Y es que muchas veces yo he platicado con personas que se acercan confundidas, frustradas, quizás un poquito, no saben qué hacer y buscando un poquito de consejo. Y cuando yo comienzo a platicar con ellos, no es que estén en pecado, no hay pecado, ¿sí? No es que perdieron la fe, están bien, no se han alejado del Señor, no, lo están buscando. Pero algunas cosas que antes hacían en el Señor, algunas cosas que antes funcionaban, por así decir, ya no están funcionando. O algunas cosas que antes era lo que hacían y ahí sentían la gloria de Dios y la presencia del Señor, la dirección del Señor, de repente dejaron de funcionar y vienen confundidos y vienen, no saben qué está pasando. Y en esta circunstancia que estoy pensando, me recuerdo, le pregunté y dije, bueno, indaguemos un poquito. ¿Estás haciendo algo diferente? O sea, ¿qué cambió? Y la realidad me dijo que no, que estaba haciendo exactamente lo mismo que siempre hacía. Y es más, me contó que hace algunos años había pasado por una situación y había orado y había buscado al Señor y se había postrado delante del Señor, y Dios le había dado una serie de instrucciones, y desde ese día ya no piensa, ya no discute, ya solo hace lo que Dios le dijo hace algunos años que hiciera, y lo ha venido haciendo, y de repente pareciera que eso que venía haciendo dejó de funcionar. Y mientras platicaba con esta persona o con las personas con las que me ha pasado esto, muchas veces he comenzado a entender el problema. Y el problema no es que Dios se haya ido y que la presencia de Dios los dejó, no, el problema es que lo que ya no funciona es vivir de instrucciones pasadas. Muchas veces lo que necesitamos son nuevas instrucciones. Lo que necesitamos es volver a buscar al Señor, volver delante del Señor para que nos dé una nueva dirección. Porque si solo vivimos de las instrucciones pasadas, quizás Dios nos quiere llevar a un lugar diferente. Y así que esta persona no necesitaba copiar lo que había funcionado antes. Lo que él necesitaba era detenerse por un momentito, buscar al Señor otra vez y preguntarle nuevamente al Señor qué es lo que el Señor quería ahora. Ahora, como les dije, estamos terminando nuestra serie Querer y Hacer, y parte de eso es que reconocemos que hay un querer, y gloria a Dios por ese querer. Me quiero acercar a Dios, quiero reavivar el fuego, la pasión por Dios, quiero crecer en el Señor, quiero conocerlo más, ¿sí? Pero ese querer acercarse a Él, ¿sí? Ese querer obedecerle, Dios lo puso ahí, pero no siempre sabemos qué hacer, cómo acercarnos al Señor. Y como iglesia, las últimas semanas hemos estado hablando de lo que pues técnicamente se llama disciplinas espirituales. No le hemos llamado así, pero simplemente dijimos, y les hemos dado 3 disciplinas. Hay más, pero les hemos dado 3. Y dijimos, ¿quieres acercarte a Dios? Primero comienza con venir, con congregarte. Todos ustedes, 100 puntos, ya lo están haciendo, ¿sí? Pero solo sepan, venir, asistir no es lo mismo que congregarse. Algunos asisten pero no se congregan. Algunos asisten pero no participan. Algunos aquí están pero salen huyendo con el amén. O ni siquiera llegamos al amén y ya salieron huyendo, ¿verdad? Y entiendo que el parqueo es complicado, pero en fin, sí. Entonces dijimos, primer paso, participen, asistan, entren a la fiesta, abran su corazón, compartan sus vidas con otros. Segundo paso, dijimos, necesitamos la palabra del Señor. ¿Cómo van con su lectura bíblica? Bien, era un reto muy sencillo, o sea,
Llevamos 2 semanas y el viernes nos tocaba Marcos capítulo 10. Ayer no había tarea de lectura, hoy no había tarea de lectura, mañana regresamos a Marcos 11, esta semana terminamos el Evangelio de Marcos. Habíamos dicho uno capítulo diario no es un reto de lectura, es un reconectarnos con la voz de Dios a través de su palabra. Y dijimos también, necesitamos no solo congregarnos, no solo la palabra, necesitamos servir también. Ahora, en medio de esas disciplinas nos falta una. Nos faltan muchas, pero nos falta una que son de las básicas y que la dejé de último, no por ser la menos importante de todas estas. No, la dejé de último precisamente para enfatizar su importancia. Y la dejé de último porque hoy nos sirve de una puerta para nuestra próxima serie que comenzamos la próxima semana. Les cuento de un solo. La serie de la próxima semana se llama así: Enséñanos a orar. Y la disciplina que nos falta y la disciplina que tenemos que poner en práctica si queremos acercarnos a Dios es la disciplina de la oración. Porque saben, sí, Dios despierta el querer, pero el hacer, así se llama mi mensaje el día de hoy, el hacer necesita ser guiado. El hacer necesita ser dirigido por Dios. Y es que es en oración donde regresamos a Dios, a rendirnos nuevamente, a rendirnos otra vez. Es en oración que no dependemos de las instrucciones pasadas, sino buscamos una dirección fresca del Señor hoy para nosotros. Y es en oración donde realmente mostramos nuestra dependencia para con Dios. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, hay una historia en la palabra, y me encantan estas historias porque realmente vemos el ejemplo de hombres que la Biblia resalta y que nos los pone como los patriarcas de la fe. Pero hay una historia que nos modela precisamente la necesidad de no solo buscar a Dios, de volver a buscar a Dios cada día, aun cuando el problema que enfrentamos sea el mismo. Ahora, déjenme darles contexto para llevarlos ya a la historia. Es la historia de cuando David recién acaba de ser coronado rey. Ahora, antes de esto, el pueblo de Israel está teniendo una guerra, está batallando contra los filisteos. Esto pasa a finales de Primera de Samuel, más o menos. Primera de Samuel capítulo 31. Sí, Israel está en guerra contra los filisteos y pierden la batalla. Los filisteos tienen que salir huyendo y llega un momentito donde los filisteos arrinconaron ya a Israel, y el rey de Israel, Saúl era el rey de Israel, cuando se ve arrinconado dice: yo no voy a caer en manos de los filisteos. Entonces le pide a su siervo y le dice: mátame. Y el siervo no se atreve a hacerlo, entonces le roba la espada a su siervo, la pone y se tira sobre la espada y se quita la vida. Y esa noticia llega a todo Israel, y esa noticia llega a David. ¿Sí? Y David entonces es coronado rey, no sobre todo Israel, sino es coronado rey sobre Judá, que era la parte norte del reino de Israel. Y cuando eso pasa, se desata ahora una batalla entre los hijos y la familia de Saúl, que obviamente querían seguir reinando, y David. Y comienzan a pelear entre ellos, pero entre ellos había un general que se llamaba Abner. Y Abner era un general de Saúl, pero en esas tiene un desacuerdo con uno de los hijos de Saúl. Y en ese desacuerdo, Abner decide cambiarse de bando. Y entonces va con David, hace un pacto con David. Y cuando hace un pacto con David, va con los ancianos de Israel y les dice a los ancianos de Israel: hey, coronemos a David rey. O sea, ya, pongamos a David como rey de todo Israel. Y en medio de todo esto, el argumento que él usa es que Dios había dado una promesa a David. Y miren, está en segunda de Samuel, capítulo 3 y versículo número 18. Y esto es lo que le dice Abner a los ancianos. Dice: ahora pues, hacedlo, o sea, háganlo, pónganlo, corónenlo como rey. Y dice: porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ahora, no pierdan de vista esto, porque esto es la base de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero Dios había prometido a David que David iba a librar a Israel de los filisteos que acababan de matar a su rey, ¿sí? Y esta promesa es la que hace que los ancianos digan: ok, ¿sabes qué? Nítido. Y entonces coronan a David rey de todo Israel. ¿Sí? Ponen a David ya como rey de todo Israel. Y su primera acción dice: ok, David dice: quiero ir a Jerusalén.
Y en el camino a Jerusalén se encuentra resistencia en un lugar que le llamaban la fortaleza de Sión. Y lo conquista y le cambia de nombre y ahora se llama la ciudad de David. Y después, en medio de esta transición de poder, en medio de quizás la confusión de, bueno, ahora tenemos nuevo rey, ahora qué pasa con los generales y todo eso, los filisteos deciden, vamos a volver a atacar a Israel. Y atacan a Israel y David los vence. Y después los filisteos retroceden, se reagrupan, o sea, se reorganizan y vuelven a atacar y David los vuelve a vencer. Y es sobre esas dos batallas, estas últimas dos batallas que yo les quiero hablar hoy. Porque ¿saben? Se las puedo narrar así como lo acabo de hacer y es fácil, ya, se acabó la historia. David venció no una, no dos veces, le ganó a los filisteos, amén, váyanse a su casa. Pero cuando vemos el detalle y cuando lo leemos despacito, vamos a ver que hay cosas ahí que no solo nos van a enriquecer nuestra vida profundamente, sino también nos van a modelar precisamente eso. La necesidad que tenemos no solo de orar, sino de volver a orar. No solo de preguntarle al Señor, sino de preguntarle continuamente y constantemente al Señor qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que con eso en mente, acompáñenme a 2 de Samuel capítulo número 5. Vamos a comenzar en el versículo 17. Y recuérdense, el punto es este. O sea, hay un querer que Dios pone, pero el hacer necesita ser guiado. 2 de Samuel capítulo 5, versículo 17 dice así, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, la ciudad hasta que había conquistado, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Pongan atención en qué valle, es el valle de Refaim. Ahora, hagamos un paréntesis aquí. Recordemos que Dios le había dado una promesa a David y le había dicho, tú vas a librar a Israel de sus enemigos, tú vas a librar a Israel particularmente de los filisteos, y David es coronado rey y ahora los filisteos atacan. Ahora, ¿por qué quiero hacer un paréntesis aquí? Nos encantan las promesas de Dios, ¿o no? Qué lindo es cuando Dios nos dice, hey, te voy a poner y vas a hacer y vas a tener este éxito y esta victoria. La parte que no nos gusta mucho es que para que esa promesa se cumpliera sobre la vida de David, ahora Dios manda enemigos que lo ataquen. Y es que a veces la forma en que Dios nos da la victoria que Él nos prometió es a través de pruebas, circunstancias, tribulaciones que permiten que Dios obre en nosotros para alcanzar esa victoria. Así que qué lindas son las promesas. La guerra no nos gusta tanto. La guerra no nos encanta, pero la guerra se le presentó a David como un acto de providencia divina, de la soberanía de Dios, para darle la oportunidad a David de alcanzar la promesa que Dios le había dado. ¿Sí? Ahora, el éxito que los filisteos habían tenido contra Israel, contra Saúl, quizás fue lo que los motivó a atacar a David, pero ellos no consideraron algo importante, es que había una gran diferencia. David tenía la presencia de Dios con él. David caminaba de la mano de Dios, a diferencia de Saúl, que se había apartado del Señor hacía ratos. Y su error fue pensar quizás que lo mismo que les había funcionado antes contra el mismo enemigo les iba a volver a funcionar. Y ellos hacen eso. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a David no hacer. Pero me estoy adelantando un poquito, sigamos leyendo. Versículo 19 dice, entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahora miren qué lindo. David ora y ora por dos cosas. La primera cosa por la que ora es que David ora acerca de su deber. ¿Iré en contra de los filisteos? Señor, ¿necesito pelear con ellos? Y aquí es donde me quiero detener un momentito, porque si nosotros vemos la vida de David, uno diría, pero si las estrellas se alinearon, o sea, todo está alineado. O sea, Dios le dio una promesa, vas a librar a Israel de los filisteos. Dios lo hace rey, los filisteos atacan, o sea, todo está alineado. Y cuando todo está alineado hacia una promesa que nos dio Dios, a veces corremos el riesgo que cualquiera hubiera podido decir, David, no hay ni que orar. O sea, más claro no puede ser. Hay una promesa de parte de Dios, los enemigos de la promesa te están atacando y Dios te puso como, o sea,
dale, o sea, no hay nada que pensar. O sea, yo confieso que yo he hecho eso muchas veces. Es más, hasta he aconsejado eso en algunos momentos y me arrepiento de eso. Donde he dicho, no hay ni que orar por esto, vos dale. Pero gracias a Dios los hombres de la Biblia nos enseñan cosas que uno no siempre vive. Porque David ora. Y no ora para ver si Dios va a cumplir su promesa. David ora para ver si este es el tiempo en el que Dios va a cumplir su promesa. David ora preguntándole el cómo, preguntándole el cuándo, diciendo, Señor, yo sé que hay una promesa, pero ¿es este el momento? ¿Es este el momento en que yo tengo que subir en contra de los filisteos? O sea, ¿este es el tiempo donde tú vas a cumplir la promesa o todavía me tengo que esperar? Y en medio de eso, David nos da una lección increíble. Y la lección es esta: tener una promesa. Y pongan atención, porque algunos aquí tienen promesas lindas de parte de Dios, pero pongan atención. Esta es la promesa. Tener una promesa no elimina la necesidad de buscar la dirección de Dios. Voy a dejar que se les caiga por un momentito así encima. Tener una promesa no elimina la necesidad de preguntarle al Señor, ¿subo en contra de los filisteos? Y muy importante, y esto es todavía más importante, la oración no es la forma en que yo le cuento a Dios de mis planes y lo invito a Dios a participar con lo que yo quiero hacer. Porque es lo que muchas veces hacemos. Ok, Señor, voy para allá y Padre, voy a hacer esto, ayúdame. No, la oración es como yo le pregunto a Dios de sus planes, para entonces yo tener la oportunidad de someterme a Él. ¿Ven la diferencia o no? Porque muchas veces, seamos honestos, oramos así: Señor, voy para allá, vení conmigo. Señor, tengo este plan, bendecí mi plan, bendecí mi visión, bendecí mis metas. En lugar de decirle, Señor, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu plan para mí? O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer que está en tu corazón hacer en este momento? Por eso es que en la oración del Señor, y vamos a ver esto dentro de un par de semanas, Jesús nos enseña a orar, a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y no decimos, ven tú a mi reino donde se hace mi voluntad. Ven tú a mi reino donde tú bendices mi voluntad. Pero así oramos muchas veces. Entonces David ora primero acerca de su deber y después ora acerca de su éxito. Entonces pregunta, ¿subiré en contra de los filisteos? Y después le pregunta, ¿y los entregarás en mis manos? Su conciencia lo lleva a hacer la primera pregunta, pero su prudencia lo lleva a hacer la segunda pregunta. Y es que él reconocía que dependía de Dios para alcanzar la victoria. No los podía conquistar a menos que Dios los entregara en sus manos. Y David tenía un gran ejército. El apoyo de todo el pueblo, acababa de ser proclamado rey. O sea, era el primer año de su gobierno donde todos los presidentes son populares. O sea, él tenía el apoyo de todos. Pero él entendía, no me voy a apoyar ni en mi ejército ni en mi popularidad. No me voy a apoyar, la Biblia lo dice así, en mi propia prudencia. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso lo escribió el hijo de David, Salomón. Que me pregunto yo si no lo escribió porque vio modelar eso a su padre, David, una y otra vez. Entonces David ora y Dios le responde y le dice, subí. Y esto es lo que pasa, versículo 20 dice, y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Ahora, aquí vemos una lección. Y es que siempre que Dios te dé algo, siempre que el Señor te permite alcanzar algo, siempre que haya un éxito, un buen negocio, algo, lo que sea que está, tome el tiempo de darle gloria a Dios. Y la Biblia lo reconoce aquí de una manera increíble. Si me pones el versículo otra vez, Filipe, porfa, la Biblia, porque dice, y vino David de Baal Perasim, y ahí los venció ¿quién? O sea, David fue a la batalla, David se preparó, David hizo planes con sus hombres, y sin embargo después de que venció, David dijo, sí, yo fui, pero es Dios el que me los entregó en mis manos. Y eso te va a pasar.
Van a haber momentos donde te preparaste y donde estudiaste y donde realmente invertiste tu vida, tu corazón en este proyecto, en este negocio, en esta cosa que quieres hacer, y cuando vas, te va bien. Ahora, ojo, en ese momento asegúrate de detenerte y decir, sí, yo fui, pero es Dios el que me lo entregó. Y David hace algo chilerísimo, renombre el lugar. Y se encarga no solo de que todos sepan que Dios entregó ahí a sus enemigos, sino que las siguientes generaciones también pudieran ver, de decir, no, fue Dios el que le entregó esto a David en aquel momento. Así que tomemos ese tiempo, asegurémonos de darle la gloria al Señor, porque David sabía algo que nosotros tenemos que entender. Y es que David sabía que el caballo, Proverbios 21:31 dice así, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero es Jehová el que da la victoria. Tú puedes prepararte con todo tu corazón, pero si Dios no bendice esa preparación y Dios no bendice esos planes, no va a pasar nada. Entonces David vence, gana la victoria, gana la batalla, renombra el lugar, le da gloria a Dios. Y los filisteos retroceden, versículo 21 dice, y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Ahora, puedo hacer un paréntesis que no tiene que ver con el tema de hoy, pero que es muy importante. ¿Qué diferencia entre nuestro Dios y el Dios de los filisteos? Hace algún tiempo en 1 Samuel 4, o sea, hace un libro más o menos, en 1 Samuel 4, los filisteos habían conquistado Israel y se habían llevado el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y se la llevan y la meten al templo de su Dios, al templo de Dagón. ¿Y saben qué pasa? La imagen de Dagón cae postrada delante del arca. Y ahora ellos conquistan a los filisteos y agarran sus ídolos y los queman. ¿Qué diferencia de Dios o no? Uno hace que los otros dioses caigan postrados delante de él, y estos otros dioses no pueden hacer nada al respecto. Ahora, cierro paréntesis, seguimos leyendo. Porque dice, versículo 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Sus corazones endurecieron, su orgullo dijo, no, ¿cómo nos van a ganar estos desgraciados? O sea, qué sé yo, y se levantan y eso los lleva a su destrucción. Y solo ojo, ese se extendieron, nos habla del tamaño del ejército, ¿o no? Se extendieron sobre el valle, o sea, era un gran ejército. Y quizás ahí es donde estaba su confianza, pues si tenemos más soldados, pero los filisteos deciden hacer esto, y ese es el punto, sí. Llegan al mismo valle que antes, al valle de Refaim. Los filisteos simplemente repiten su estrategia. Si esto nos ha funcionado, ¿no? Ya un montón de veces. Así que vamos a ir con el mismo ejército, vamos a ir con el mismo plan, vamos a ir al mismo valle, vamos a hacer la misma estrategia, porque esa nos ha funcionado antes. ¿Y qué hace David? Porque qué fácil para David decir, los acabo de ganar en este valle, les acabo de ganar con este ejército, o sea, copy-paste, o sea, hagamos lo mismo otra vez. Pero miren qué lindo esto, versículo 23 dice, y consultando David a Jehová. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Las balsameras eran un tipo de árbol, así como que en ese bosquecito donde están las balsameras, ese tipo, ahí vas a venir. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Ahora, no se pierdan esto, porque este es el punto. Este es el punto de todo lo que quiero hacer hoy. Mismo enemigo, mismo valle, mismo todo. Pero David vuelve a orar. Mismo problema, misma circunstancia. Ya Dios había dado instrucciones y ya le había dicho qué hacer en esa circunstancia. Y ahora todo se repite. Y David, en lugar de decir, vamos, porque ya Dios nos dijo, dice, no, vamos a volverle a consultar al Señor. Porque aunque es el mismo problema, tal vez Dios tiene un nuevo plan. Y eso es precisamente lo que pasa. David no asume que la estrategia anterior iba a volver a funcionar. David no asume que como Dios ya le había dado promesa y luego le había dicho que sí iba a vencer y ya le había dado un plan, David no asume que entonces ya no hay que volverle a preguntar al Señor. Ese es el punto que yo quiero hacer. Él no asume y vuelve a orar. Y curiosamente recibe una instrucción diferente.
Y es que solo porque haya pasado por lo mismo no significa que no tengamos que volver a orar. Y la repetición del problema, ojo, la repetición del problema, y esto es lo que tenemos que grabar en nuestro corazón, la repetición de una circunstancia no elimina la necesidad de la oración. Y Dios pudo repetir la estrategia. Dios hubiera podido decir, David, dale, otra vez, vuelta a empezar. Pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo Dios? Pues no sé. No es porque el plan anterior hubiera estado mal. Yo creo que Dios no estaba dando estrategias diferentes solo porque sí. Yo creo que Él estaba simplemente creando corazones dependientes, dando una estrategia diferente. Ya quiero corazones dependientes. Y es que saben, Dios no está interesado solo en que ganemos batallas. Eso es fácil. O sea, Dios truena los dedos, manda ángeles, se acabó. O sea, no hay mucho que hacer. Sí. Dios está interesado en que caminemos día a día con Él, en que dependamos cada momento de Él, en cada situación, en cada circunstancia. Y basta solo con poner atención a las instrucciones. No sé si vieron las instrucciones, fueron bien raras. Pero les dice, no vas a ir, vas a rodearlos y te vas a ir por las balsameras, por este bosquecito de las balsameras. Y ahí vas a esperar. Y ojo la instrucción. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas, o sea, cuando oigas como que hay gente marchando en las copas de los árboles. Como rara la instrucción, ¿no? Entonces vas a ir. Y yo primero digo, ¿qué era ese ruido? O sea, yo imagino que David había dicho, Señor, ¿y cómo va a ser ese ruido? ¿Será que va a soplar un viento y entonces los árboles se van a mover y va a hacer un ruido y entonces cuando venga el viento nosotros decimos, démosle? ¿O será que literalmente vamos a oír a un ejército de ángeles marchando por encima de los... No sé, no sabemos. Lo que sabemos es esto. Era algo perceptible. Y lo único que David tenía que hacer, ojo, y lo que David, la instrucción para David era, espera. Espera al momento donde yo diga, estamos listos. Y ahí es donde está el énfasis. Esperar la señal, esperar en el Señor. No se trata de quién lo hace más rápido, hay momento para actuar rápido, lo vamos a ver en un momentito, sino de moverse en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer, pero el hacer necesita ser guiado una y otra vez. Versículo 25 dice, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. O sea, hay que esperar, pero eso sí, cuando ya Dios dice vamos, vamos. O sea, cuando ya Dios dio la instrucción, obedecemos rápido, nos movemos. Hay un predicador que es de mis comentaristas favoritos, se llamaba Matthew Henry, y Matthew Henry escribió sobre este texto así, y miren lo que decía, la gracia de Dios debe acelerar nuestros esfuerzos. Si Dios trabaja en nosotros, tanto el querer como el hacer, no es correcto que nos quedemos quietos, como que no tuviéramos nada que hacer, sino que debemos, por lo tanto, ocuparnos en nuestra salvación con todo el cuidado y diligencia posible. O sea, esperamos al momento de Dios, pero cuando Dios dice vamos, vamos. Cuando Dios dice dale, dale. Sí, lo hacemos, obedecemos sin pensar. Y ese es el punto, y eso es lo que les quiero enseñar. David se enfrenta a los filisteos, ora, Dios le da instrucciones. David se vuelve a enfrentar a los filisteos, vuelve a orar y Dios le da otras instrucciones. Y el mensaje para nosotros es esto: debemos orar en todo el tiempo, pero no solo debemos orar, debemos saber cómo orar. Debemos saber cómo orar. El punto de hoy es que David consultó en cada momento. Ahora, ¿cómo consultó David? No sé, no dice. ¿Será que él se fue a su cuarto a orar hasta que se le apareciera la gloria de Dios? No sé. ¿Será que él fue con un profeta y entonces consultó al profeta? El profeta le preguntó y le dio instrucciones. Probablemente así era como funcionaba en aquel entonces, pero la verdad es que no sabemos. El punto es este: David oró, Dios respondió. Y hoy nosotros servimos al mismo Dios de David. Al Dios que sigue respondiendo cuando su pueblo clama. Al Dios que sigue hablando cuando sus hijos dependen de Él, aunque no siempre responda de la manera en que lo imaginamos. Y ojo, esto es muy importante, ¿sí?
David se acercó a Dios y podía acercarse a Dios porque él estaba bajo el pacto de la ley, porque tenía un corazón obediente y dependiente. David se acercó porque era el ungido del Señor, era el rey, y por eso se acerca al Señor. Pero nosotros hoy no nos acercamos ni porque estamos debajo del pacto, ni porque somos tan obedientes, porque generalmente no lo somos tan bien, ni porque oremos muy bien, ni porque somos increíblemente dependientes. Nosotros, tú y yo, nos acercamos porque Jesús abrió el camino. Esa es la razón por la que nosotros nos acercamos. Y es que sí, ver el ejemplo de David es maravilloso, pero Jesús es el verdadero rey. Jesús es el verdadero rey, el que nos modela una verdadera confianza en el Padre. Y cuando vemos la vida de Jesús, vemos a Jesús orando todo el tiempo. Orando de madrugada, orando en la noche, orando antes de servir, orando después de servir, orando cuando tenía que tomar decisiones importantes, y aún en el momento más oscuro de su vida, lo vemos a Jesús orando. Y su oración era así: Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, pero que se haga tu voluntad. Ahora hay una diferencia entre Jesús y David. David fue librado de la batalla, Jesús no. Y a David se le dio la victoria, Jesús pareciera haberla perdido. Él fue crucificado, Él murió en la cruz, Él fue entregado, y todo eso fue por nosotros. Y si Jesús fue rechazado y Jesús recibió el peso de toda la ley, de todos nuestros pecados, es por su rechazo que tú y yo somos recibidos. Es por su condena que tú y yo somos recibidos con gracia. Porque Él cargó con el castigo, nosotros podemos acercarnos con confianza. La oración no es posible porque nosotros seamos tan pilas o porque dependamos tan bien que Dios no tiene opción más que contestarnos. La oración es porque Jesús hizo todo eso. Y en su obediencia, y en su dependencia, y en su aparente derrota, Él nos dio a nosotros la victoria. Y Él hizo todo lo necesario para que el camino estuviera abierto. Y por eso es que el autor de Hebreos después nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia, y ahí van a encontrar misericordia para el oportuno socorro. Acérquense tranquilos, el camino ya está hecho. Y alguno diría: órale, nítido, buenísimo, pero ¿cómo me responde Dios? Yo oro y no, o sea, tengo que oír una voz, ¿cómo me responde Dios? Hay formas en que Dios responde. La primera y la más importante, Dios nos responde sobre todo por medio de su palabra. Y es que la Biblia revela la voluntad moral de Dios para nosotros. Aquellas cosas que siempre son así, que Dios siempre espera de nosotros. Pero también la Biblia nos revela la voluntad formativa de Dios. ¿A qué me refiero por eso? Yo creo que Dios no está tan enfocado en dónde vas a vivir y qué carro vas a manejar, con quién te vas a casar. Todo, amén, podemos pedir a Dios. Dios está más enfocado en quién te vas a convertir. Y la palabra de Dios nos revela qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y eso es lo que muchas veces debe guiar las decisiones de dónde voy a vivir, qué carro, o sea, todo lo demás, en quién me voy a convertir, ¿sí? Entonces, Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla muchas veces por medio de la sabiduría que da. La sabiduría obtenida en su palabra, sabiduría obtenida por la experiencia y sabiduría obtenida por el consejo que Dios da por medio de otros. Bien, Proverbios 15:22 dice así: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Otras versiones dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso es que tenemos nosotros un ministerio de consejería. Si tú estás pasando por una situación que no sabes qué hacer, acércate. Tenemos consejeros entrenados en la palabra, con algo de experiencia, y que te van a acompañar, van a orar contigo, van a orar por ti, van a tratar de llevarte a la palabra, y quizás a través de todo eso tengas más claro de por dónde te lleva el Señor. Y es fácil, solo te acercas a Central de Conexión y aún hoy mismo alguien puede orar contigo, o si no después, pues ya se te asigna un consejero, alguien que te pueda acompañar en el proceso. Por eso es que insistimos en los grupos en casa,
Porque ahí en medio de todos tenemos gente orando por nosotros, tenemos gente que tal vez nos está dando consejos. Yo pasé por eso y nos está acompañando en el proceso. Entonces Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de la sabiduría que pone en otros. Número 3, Dios nos habla, y esta es complicada y yo sé que es peligrosa esta 3, pero es cierta. Dios nos habla a través de la paz que pone en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué digo que esta es peligrosa? He visto gente ir a darse de cara porque solo siguieron su corazón. Pero cuando tu corazón está informado por la palabra de Dios, y cuando tu corazón está informado por el consejo y la sabiduría que Dios da en su palabra y a través de otros, pues sí, Colosenses 3:15 nos dice que la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Y a veces sí, Dios nos sale y decimos, no, tengo paz de esto. Y sé que es relativo y sé que es peligroso, pero si lo informamos con las otras dos, Dios también habla por eso. Y Dios, número 4, nos habla, sí, a través de profetas. Nosotros sí creemos que todos los dones siguen activos. Y sí creemos que hay gente que Dios le ha dado un don profético para traer una palabra de Dios para una circunstancia específica. Y si tú conoces gente así, no hay nada malo con llegar y preguntar, Carlos, ¿a vos Dios te habla? ¿Podrías ver si Dios te habla algo para mí? Y si tú eres esos de los que Dios te habla, solo tienes que saber que se vale decir, no tengo ninguna palabra. Porque ahí es donde la mayoría de profetas se equivocan, ¿verdad? Ahora, ojo, sí, han habido abusos terribles de esto. Y sí, han habido errores increíbles. Pero por eso comencé diciendo que Dios nos habla primero y sobre todo por su palabra. Porque en 2 de Pedro nos dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ojo, el abuso, el fraude no elimina la realidad de que hay algo auténtico y de que Dios sí sigue hablando muchas veces de esas maneras. Así que oramos otra vez. Pero algunos acá seguramente se han topado con decir, yo como que estoy haciendo algo mal porque yo oro y como que nada pasa, ¿sí? Y yo siento como que Dios no responde, siento como que mi oración rebota en el techo y no llega al cielo. O sea, quizás no sé orar. Amén. Quizás no sabes orar, pero estamos en buena compañía. Los discípulos le dijeron lo mismo al Señor una vez. Hubo un momento donde los discípulos del Señor se sintieron así, vieron al Señor orar y dijeron, la manera en que Él ora y la manera en que nosotros oramos es diferente. Y lo que pasa cuando Él ora y lo que pasa cuando nosotros oramos es muy diferente. Y entonces miren esto, Lucas 11:1. En Lucas 11 dice así, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan le enseñó a sus discípulos. Yo me imagino a este discípulo diciendo, tú lo disfrutas, para mí se siente más como una carga a veces, ¿sí? Y veo que pareciera que tú preferís estar con tu padre que con nosotros, ¿sí? Y yo no sé si yo me siento así. Y cuando tú oras, salís con respuestas y parece, algo no estoy haciendo bien. Señor, enséñanos a orar. Y la respuesta que le dé el Señor es increíble. Y lo que pasa es que el corazón de Dios no era dame información, era enséñame a tener una relación, ¿sí? Y la respuesta que le dé el Señor, el Señor no le contestó, le dijo, vos solo hablás como que estuvieras hablando con un amigo. No, el Señor le dijo, ok, con mucho gusto, les voy a enseñar a orar. Y les dice cosas que no deben hacer. Y después les da un modelo, el Padre Nuestro, de una oración maravillosa que todos deberíamos aprender. Y después nos enseña algunos principios acerca de la oración. Y su respuesta es tan increíble y tan maravillosa que vamos a pasar las siguientes 3 semanas estudiando la respuesta del Señor, ¿sí? Y por eso es que nuestra próxima serie se llama así, enséñanos a orar. Porque si necesitamos orar, creo que es bueno que pasemos un tiempo aprendiendo cómo, ¿no? Creo que es bueno y saben, en estas semanas no solo vamos a estudiar lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, vamos a hacerlo, vamos a practicarlo, ¿sí? Vamos a tener tiempos de oración juntos. Los vamos a invitar a orar, tal vez vía Zoom, tal vez en reuniones presenciales. Van a ver la próxima semana. Vamos a tener un reto de oración.
Vamos a darles guías de cómo orar. Vamos a darles temas por los cuales estamos orando. Vamos a pasar, muchos comienzan el año así, pero no, vamos a comenzar febrero así. 21 días de oración, orando, buscando al Señor, aprendiendo a orar, aprendiendo a conectarnos con Él. Y lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Y así que si Dios te puso en tu corazón este año el deseo de quiero acercarme a Él, quiero conocerle más a Él, no importa dónde estás en tu caminar con el Señor, si estás alejado, si estás cerca pero apagado, si estás prendido en fuego, la respuesta es la misma: congrégate, métete a su palabra, sirve y ora. Porque el querer es maravilloso y Dios pone el querer, pero el hacer necesita ser guiado, necesita ser guiado por Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que esta semana terminamos el Evangelio de Marcos. La próxima semana viene reto de oración. Seguimos leyendo la palabra. Les vamos a dar algunos textos más devocionales en los que pueden ustedes pues orar la Biblia, orar los salmos, orar a través de su palabra. Va a ser increíble. Y vamos a aprender a orar. Aquí no tenemos la proclama profética, pero ¿saben qué? Este es el año donde esta iglesia va a aprender a orar. Este año como iglesia vamos a aprender a orar y a depender del Señor, porque necesitamos urgentemente eso. Porque a veces, es más, los voy a invitar a que se pongan de pie si pueden hacerlo cómodamente. Porque a veces pues nos enfrentamos a situaciones que parecen enormes y se ven tan grandes que terminamos así achicopalados. Pero servimos a un Dios que es más grande y servimos a un Dios que es mucho más fuerte. Y así que hoy vamos a terminar orando y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija nuestras vidas. Y después vamos a responder en adoración. Vamos a invitar al grupo de alabanza ahí que nos acompañe. Vamos a responder en adoración, precisamente reconociendo esto: hay circunstancias grandes, pero nuestro Dios es más grande. Y por eso es que oramos. Por eso es que oramos, porque corremos al que es más grande que esas montañas, al que es más grande que esos problemas.